Familia Adicta es el libro del colega Mauro Federico y su hijo Ariel. Es una historia de adicción, drogas, amor y valentía. Vamos a estar hablando con Mauro, que muy amablemente está saliendo de una faringitis. Nos va a atender, así que no sé cuánto nos va a costar esto, pero vamos. Bueno, déjelo hablar entonces. Vamos a preguntarle. Mauro Federico, buenas tardes. Chelo Ayala, Alberto Ronzoni, te saludamos. ¿Cómo andas? Hello, Alberto, ¿cómo están? Bien, bien. Bueno, como te comentaba la vez pasada cuando estuvimos ahí chateando unas líneas, es muy sensibilizante la historia que vos presentás en este libro Familia Adicta, y me daba vueltas la idea, digo, cómo se junta el coraje de volcar toda esa experiencia en un libro y cómo se llega finalmente a la posibilidad de editarlo. O sea, cómo fue creciendo este trabajo con tu hijo Ariel. Mira, lo primero fue tomar la decisión de hacerlo. Cuando Ariel termina su tercer tratamiento, tras 8 años de venir peleándola con su adicción, el acompañamiento de su grupo familiar, yo pensé que era importante e interesante dejar un registro de lo vivido por todos nosotros, y me parecía, teniendo en cuenta la experiencia como escritor de algunos otros libros, de otra idea, ¿no?, con otro formato de investigación, que tal vez un libro era una forma de darle continuidad a una historia que evidentemente no terminó con su último tratamiento, sino que se prolongaba a lo largo del resto de su vida, porque en definitiva, cuando uno tiene una adicción, cuando uno padece una adicción, esa adicción es una enfermedad que no termina de curarse nunca, uno la lleva consigo el resto de la vida. Entonces, de algún modo eso representaba, con idea, la posibilidad de construir una herramienta que no solo nos sirviera a nosotros para terminar de exorcizar los fantasmas que pudieron haber quedado en esta historia, sino también para que quedase como legado, como instrumento para aquellos que seguramente están pasando por situaciones similares. Y en ese momento le propuse a Ariel, apenas terminó su último tratamiento, de hacerlo. Él me dijo, necesito cortar un poco con toda esta historia de la adicción, venimos hace mucho con este rollo, déjame pensarlo, por ahora no. Y yo, respetando sus tiempos, dejé que él madurara la idea. Al año y medio me dijo, viejo, estoy preparado, quiero que lo hagamos. Y ahí empezamos, ahí emprendimos ese camino, que comenzó allá por fines del 2016 y se prolongó durante 2 años de idas y vueltas en charlas, repasos de textos escritos que habíamos hecho él y yo en estos momentos duros de todo el proceso de acompañamiento y él mismo de su adicción. Finalmente entregamos todo ese material. Mira, el otro día estábamos mirando las fechas. Sí. Nosotros le entregamos la editorial, el primer borrador completo, hace exactamente 1 año, en noviembre del 2018. Y a partir de allí, ese borrador fue y vino de la editorial hacia nosotros, nuestros editores hacia nosotros, con algunas sugerencias. En general el texto se mantuvo, hubo algunas apreciaciones inteligentes de los editores, y ahí quedó finalmente en lo que seguramente ustedes tienen allí en la mano. Sí, ¿cuándo se hacían estos trabajos de edición, no? Que bueno, este año de trabajo, que como bien contabas, ¿cómo laburabas con tu hijo ese trabajo, digamos? ¿Cómo fueron distribuyendo en la cocina de la escritura, digo, cómo fueron distribuyendo el trabajo de escritura? Mira, en principio lo que hicimos fue organizar para encontrarnos 3 o 4 tardes por semana para charlar. Esas charlas primero fueron con apunte a mano alzada de mi parte. Él me decía siempre, papá, si tuviéramos que componer una ópera, agarro yo la batuta. Ariel es músico hace muchos años, sí. Y vos me acompañás, pero acá si hay que escribir un libro, el que sabe sos vos, yo acompaño. Bien. Entonces yo me sentí con la responsabilidad de conducir el proceso, y por ende primero a mano alzada, y luego cuando fue tomando cuerpo con la computadora adelante, lo que iba haciendo era escribiendo mis propios textos en los momentos en los cuales no estaba con Ariel, y cotejándolos con los que él mismo íbamos charlando, y yo iba construyendo a partir de un borrador que luego se iba convirtiendo en un texto un poco más nítido, más claro, y él lo leía, y lo leíamos juntos, y reíamos y llorábamos. Sí.
y nos carajeábamos, o sea, te imaginas que si alcanzaste a leerlo te vas a dar cuenta que el libro tiene mucho de lo que puede ser una relación padre-hijo a lo largo del tiempo, con una enfermedad de por medio que te nubla la vista y que muchas veces no te deja ver cuál es la realidad. Así que eso fue parte del proceso. Creo que lo más importante de todo es destacar que más allá de lo tortuoso del camino, llegamos a un puerto en el cual los dos nos sentimos satisfechos con lo que hicimos y la verdad que creemos que es una herramienta que puede servir y ya estamos viendo por la respuesta que ha tenido el libro en estas 2 semanas que tiene editado que ya está sirviendo también. Y revisitar los momentos por ahí más duros, más complejos, ¿qué sensación genera? ¿Genera miedo? ¿Qué te generaba? ¿Te daba miedo revisitar esos momentos los más complicados a lo mejor? Mira, en algún momento yo pensé, este libro estuvo acordado incluso con los terapeutas de Ariel, ¿no? Uh-huh. Esta idea de yo necesitaba una excusa, un argumento para acercarme a Ariel en tiempos de su post-tratamiento, y esa era una buena herramienta. Así, bueno, juntémonos a charlar sobre lo que pasó. Y también podría ser incluso hasta terapéutico en función de lo que representaba poder revisitar todas estas historias. Yo hubo cosas que me enteré escribiendo el libro. Claro. O sea, hubo situaciones que Ariel cuenta en primera persona, porque el libro tiene, Chelito, la particularidad de que está escrito a 4 manos de verdad, es decir, son los hechos que nos tocaron vivir, vistos por Ariel y vistos por mí. Claro. Entonces eso le da un volumen al libro, o sea, no es un libro liso, es un libro que tiene disectrices, que va, viene, pero siempre girando en torno de nuestras perspectivas tan disímiles y a la vez tan vivenciadas codo a codo, porque era el mismo hecho vivido por los dos con nuestras diferentes ópticas. Entonces, Ariel me contó, por ejemplo, para hacer este libro me contó una historia que yo dije, pero te das cuenta lo cerca que estuviste de la muerte. Me relató su sobredosis, en la cual él se muere, o sea, literalmente se le para el corazón y sus amigos lo reaniman, sus amigos que estaban tan drogados como estaba él, lo reaniman a los golpes, y él zafa de ahí, y él no se da cuenta de la gravedad de esa circunstancia hasta que un mes después su mejor amigo de ese momento, su mejor amigo de consumo, nos gusta decirlo, tiene una sobredosis de características similares y es Ariel el que lo salva. Entonces ahí cobra conciencia Ariel de lo cerca de la muerte que estuvo, se asusta y quiebra y pide la última ayuda que pidió, que fue la que le dio paso al tratamiento definitivo. Todas esas cosas, Chelo, yo me las enteré contadas por Ariel en el momento que hacíamos el libro. Bien. O un par de raids en los cuales él andaba arriba de un auto, él no maneja, acompañando a un chabón que vendía falopa, que tenía el auto lleno de fierro, por el centro de Avellaneda, repartiendo falopa. Yo, cuando él me contaba eso, decía, pero con 17 años, vos te das cuenta lo cerca que estuviste, este tipo podía haber tenido un enfrentamiento, lo podían haber metido preso a él y vos caer como su cómplice, y él estaba ahí de Gil comprándole un papel de merca. Claro. Bueno, fue fuerte. Mauro, ¿qué tal? Alberto te habla. Hola Alberto, ¿cómo estás? Mauro Federico, el hombre sin apellido. Sí, exactamente. Mauro, debo ser sincero, yo no pude leer el libro, pero sí estuve hojeándolo. Además, en alguna reseña leí por ahí. Vos decís que tu hijo, digamos, como que comenzó a consumir de muy chico. 11 años. 11 años fue el primer contacto que él tiene con una de las llamadas sustancias ilegales, porque no nos engañemos, la adicción no tiene que ver con la sustancia solamente, tiene que ver con una problemática mucho más amplia, y la sustancia es simplemente la punta de un iceberg, sea esta marihuana, cocaína, vino, tinto, cerveza, gin o LSD. O sea, la primera sustancia ilegal que él consume es marihuana a los 11 años. Y vos, como padre, digamos, el sentimiento de culpa frente a esta situación, ¿lo has Tremendo. No, tremendo. A ver, Ariel dice algo en el libro que a mí me dejó muy marcado, que es el principal problema es que Ariel, que yo, dice, en primera persona lo cuenta, yo tuve que tomar decisiones
a una edad en la que no estaba preparado para tomar decisiones. Cuando vos estás en la calle, Ariel era músico desde muy chico, a los 11 tocaba en una bandita de garage ahí en Avellaneda. Todos los que integraban la banda eran, el más chico tenía 22, otro de 24, otro de 28, uno de 30. Para un pibe de 23 años, 25 años, fumarse un caño, un porro, entre 3 o 4, después de un ensayo, es algo relativamente natural. Y para nada uno puede mirarlo. Yo tengo una visión absolutamente contraria a los que piensan que la punición, que el castigo es la resolución del problema de las adicciones. No pasa por prohibir. Yo creo que acá hay una cuestión de libertades individuales que es importante respetar. Ahora, una cosa es un pibe de 23 años y otra cosa es un pibe de 11. Un pibe de 11 no tiene ni que tener siquiera la opción de decidir si agarra o no un porro, que pasa en una ronda, como debe pasar en innumerable cantidad de situaciones de las que viven nuestros pibes. No tendría que haber estado ahí, Ariel. Y si estuvo ahí, fue en parte por las desatenciones que tanto su mamá como yo incurrimos y fuimos protagonistas. O sea que nos hacemos cargo. En el libro, la madre de Ariel tiene un rol protagónico claramente en toda la historia, pero no participa con su voz. O sea, no es que ella no habla en primera persona. Nosotros contamos las historias a partir de nuestras experiencias. No es que estuviesen en desacuerdo, de hecho, estuvo en la presentación del libro, Rosy, la mamá de Ariel, con la que yo estoy separado hace más de 20 años. Pero digo, claramente hay una responsabilidad. Creo que la palabra más que culpa es responsabilidad, Alberto. O sea, yo siento que fui responsable de muchas desatenciones que mi hijo tuvo en una edad en la cual hubiese requerido de otro tipo de contención, y eso que te convierte en peor o mejor padre. Mirá, la verdad que la ausencia mía en determinados momentos generó mucho dolor a mi hijo, un dolor que él como adicto no pudo expresar. El adicto tiene dos características. Primero, es hipersensible, es decir, es una persona a la que los hechos cotidianos de la vida, que a nosotros nos ocurren como nos ocurre a todos, qué sé yo, no te alcanza el sueldo, te peleaste con tu mujer, no se te echan del laburo, sí, las cosas que no pasan, ¿viste? Los afecta de una manera muy particular. Y como no pueden decir, no pueden expresar, no pueden exteriorizar lo que les pasa, adicto es el que no dice, etimológicamente, la palabra significa eso, entonces se lo tragan, va para adentro eso. Y ese ir para adentro hace que sientan una angustia muy profunda. La manera de desconectarse de esa angustia, ¿cuál es? El consumo. O sea, es uno de los métodos de desconexión de esa realidad que les duele, es consumir. Entonces, es evidente que mi hijo construyó una matriz emocional a lo largo de ese proceso, en el cual la única forma que encontró para mitigar el dolor que le generaba esa realidad que él vivía fue el consumo. Y la verdad que claramente me siento responsable de esa situación, como también de todo el proceso posterior, porque el libro tiene todo este relato ascendente hacia el punto de quiebre y después todo lo que pasa después del punto de quiebre. El acompañamiento durante 8 años, claro, en los sucesivos tratamientos en los que le dimos pelea codo a codo a esta problemática. Ahí hay una definición también en el título, ¿no? El familia adicta, que a veces las familias es como que despersonalizan. Sí, se fue el pibe. Bueno, mira, Chelito, yo te cuento algo. Primero, gracias por darme la oportunidad de explicar este concepto, que claro, cuando yo digo familia adicta, por ahí algún desprevenido dice, debe ser una familia del tipo que consume falopa todo. Sí. Ni la madre de Ariel, ni yo, ni de alcohol somos consumidores. Yo creo que me tomo un vaso de vino cada tanto, o sea que yo ni cigarrillo, nada, ¿viste? Eso no me convierte en una persona más sana. Simplemente que el concepto de adicción, el concepto de familia adicta, apunta a otro lado. Un adicto no puede terminar de consolidar ese proceso de adicción si no tiene un entorno que lo facilite. Y facilitarlo no es darle la droga, sino generar condiciones de vacíos de afecto que producen esas angustias o que en todo caso las profundizan. Cuando nosotros decidimos poner ese título fue clara y expresamente a propósito para cachetearnos como sociedad, como padres, a nosotros como padres. Una de las cosas que mejor me cayó de lo que vengo recogiendo
Me llamó hace 2 días Alejandro Delfrades, que es el director del centro donde